Este año se van a cumplir 50 años del golpe militar de 1976 y nos hemos propuesto abordar este tema a partir de conversaciones muy particulares, muy enriquecedoras, que vamos a tener con hijos e hijas de represores que han decidido repudiar lo que hicieron sus familiares. Algunos están agrupados en distintos colectivos. Lo que nos interesa es conocer sus historias y de esa forma acercarnos un poco al horror de lo que fue esa época oscura. En este caso vamos a conversar con Noelia Lynch. Noelia, gracias por venir. Bienvenida. Noelia Gracias. es hija de Héctor Lynch, ya fallecido, y es sobrina de Ernesto Lynch. Y testificó en una causa contra Ernesto Lynch, su tío, el año pasado, por crímenes, por supuesto, de lesa humanidad, cometidos por su tío, que fue parte de la Fuerza Aérea. Noelia, gracias por estar. Queremos primero arrancar conociendo un poco tu historia. ¿Cuándo hiciste el clic? ¿Cuándo decidiste conocer un poco más de lo que habían hecho tus familiares? ¿Y cuándo decidiste pasar a la ofensiva, investigar y hasta incluso prestar testimonio en contra de tu tío? Bien, bueno, el clic es un poco raro porque yo viví en muchos lugares siendo chica, pero toda mi familia era una familia militar. O sea, mi papá, mi tío, mi otro tío, el cuñado, todos eran militares. ¿Dónde te Entonces, criaste? gran parte de mi infancia en Córdoba y después ya en Democracia, un poquito de tiempo en Rodríguez y después en Bellavista, Ah, muy cerca de Campo de Mayo. Y en realidad siempre hubo como cosas extrañas que pasaban, pero cuando empiezo la escuela secundaria, en el 88, 89, era en provincia de Buenos Aires al menos el auge de los centros de estudiantes. Y teniendo tan cerca a Campo de Mayo, casi a menos de 10 cuadras, era como un hervidero la escuela, y era una escuela pública, el Nacional de Bellavista. Así que para mí fue ese como el momento de, che, acá había algo más. Y siempre fui muy curiosa, es como un defecto para mi familia quizás. Empecé como a conectar historias que me contaba mi mamá con escenas que sucedían en mi casa, y en ese momento además es el momento de los levantamientos cara pintadas. Y en uno de esos levantamientos cara pintadas participa mi tío, por el cual después se va preso y demás. Entonces, como que iba viviendo la historia muy cercana. Y mi mamá, que también después falleció, estaba como en un espacio de no saber hasta dónde contar, cómo lo iba a tomar yo, porque además yo cumplo 50 ahora el 30 de marzo. Claro, Entonces, contemporánea al golpe. muy contemporánea, entonces no tengo recuerdos muy vividos, pero sí tengo recuerdos de cosas que mi mamá me contaba. Vos decías recién, siempre vi cosas raras y después empezaron a tener sentido. Danos un ejemplo de algo que veías de chica y que después dijiste, ah, esto era porque... Esto es muy, muy particular, porque la verdad es que la participación de mi papá nunca llegó a poder dilucidarse de alguna manera. No sabes exactamente qué hizo tu viejo en la dictadura. No sé. Pero después de una bomba que ponen en una casa donde vivíamos nosotros, que no era para nosotros, sino para un matrimonio que vivía allí, nos vamos a Córdoba y él, bueno, se manejaba en un Ford Falcon verde. Claro. Y se iba por mucho tiempo, volvía, su trabajo decía que era de viajante, comerciante, a veces de peines, a veces de zapatillas, a veces no sabes muy bien, pero cada vez que volvía con cajas de objetos, cajas de libros, muchos libros, cuadros. De hecho, yo me dediqué después a las letras porque leía los libros que
venían en esas cajas. Esto durante la dictadura. Claro, sí, finales de los 80. Finales de los 80, De los 70. de los 70, perdón. Y De los suponés 70, que principios de los eran- 80. Suponés que eran cosas robadas a los desaparecidos. Sí, no había como otra. Después me comentaron cómo era el circuito, ¿no? De quién hacía el atentado, quién se llevaba determinadas cosas y los rangos, ¿no? Pero evidentemente no venía. Cajas llenas de libros. ¿De dónde los sacás? ¿De dónde los traes? ¿Por qué? Vos vas a una librería y te comprás, no sé. Y después un poco la huida que él tiene en el 83 de Córdoba, que deja a mi mamá y a mi hermano recién nacido y a mi hermano mayor y a mí ahí en Córdoba y él se viene para Buenos Aires y como que desaparece como por un año, no sabemos nada de él. Así que fueron como cosas que fueron haciendo sentido a través de los años, pero ya más en la adolescencia. Y en esos años, después de los levantamientos cara pintada y demás, mi papá tiene mucho vínculo con Rico, con el nacimiento del Modín. Y es una época también donde él empieza a trabajar de seguridad. Todo como empieza a encajar en ese Tipo cubo. mano de obra desocupada, que Todo. laburan de seguridad después Sí. de la dictadura, claro. Entonces, y además era una familia muy violenta, en términos, todos los términos que te puedas imaginar. Verbal, física. Física, sí, Psicológica. de todo tipo, ¿no? Y más contra las mujeres, ¿no? Sobre todo contra las mujeres. De hecho, mi mamá sufrió violencia de parte de mi papá mucho tiempo, nunca entendía por qué no se iba. Yo también, pero yo sí me fui. Yo no voy a decir que me fui porque mi papá era, sino me fui escapándome de la violencia, pero también entendiendo que esa violencia tenía un sentido, que iba mucho más allá de lo que me dijeran a mí. Claro. Si era una zurda, porque ese era el insulto, si era una puta, perdón, ¿no? Perdón mis hijos que sí lo están viendo. No tenía que ver con eso, sino fue más que ver con eso. Eso no quita que yo después me haya sentido culpable de irme y pensar si yo no estaba mirando mal, si yo no estaba analizando mal las cosas que habían pasado. Esto no es fácil, me voy porque soy una heroína. No. No, por supuesto, es tu papá, además, o sea, haya sido lo que haya sido, no deja de existir ese vínculo. ¿Te decían zurda y puta cuando decidiste irte de tu casa? No, previamente. Y cuando decidiste irte, ¿cuál fue la actitud de tu familia? Primero me mandaron a buscar con un patrullero. Bueno, tranqui. Me llamaron a la comisaría y me dijeron que me iban a poner un reformatorio, esas cosas que te decían. Pero muy, muy, muy serio el señor comisario. Tuve varios intentos y el último, además yo tenía una pareja, que es el papá de mi hija mayor, que no era bien visto por mi papá, fue una cuestión muy clasista, ¿no? Y racista también. Y cuando logro irme, después de que me trae el patrullero y demás, me encierran en la habitación, me dejaban solamente ir al colegio, me ponen unas cadenas, un candado, qué sé yo, así. Impresionante. Total. Y yo tenía que dar un examen de inglés. Yo estudiaba inglés y tenía que yo vivía en Bellavista, tenía que venderlo en Capital y me mandan a la casa de mi abuela. Y mi abuelo, que también había sido militar, de la escuela justo Villa Esma, él en realidad decide irse de la Armada en el golpe del 55 con el bombardeo. Él decide irse, dice yo con esto no, y se hace marino mercante, trabajaba en las petroleras, Shell y todo eso. Y él, cuando me va a acompañar a tomar la parada, me da plata y me dice, ándate. Y me fui. Impresionante ese abuelo. Así, sí. Entonces, también se llama Ernesto Lynch y es como la genealogía de los Ernesto Lynch. Y yo por ahí es una reivindicación que hago de eso, ¿no? Claro. Que no hay nada que
ni sangre ni nada, es una cuestión ética, moral, que es De cada persona. de cada persona. ¿Y cuándo tomaste conciencia de decir, bueno, estoy siendo una hija o una sobrina de un represor que está adoptando una actitud desobediente y está investigando y se está parando en la vereda de enfrente? ¿Tuviste en algún momento conciencia de eso que estaba pasando? Porque hoy te podemos poner ese rótulo, pero no sé si vos fuiste en algún momento consciente de que estaba sucediendo eso. Sí, porque primero yo en la escuela sí fui una militante En la del escuela centro secundaria. de estudiantes. Sí. Y cuando me voy, siempre fui militante. De hecho, yo a Noelia Sí. por ahí la conocí desde un espacio de militancia, trabajando en un barrio. Siempre hice cuestiones de militancia. Entonces ahí sí había como un yo estoy de la vereda de enfrente. Más allá de tu historia o de la historia que hayan tenido, yo estoy del otro lado. Ahora, en términos de saber qué habían hecho, yo siempre tuve sospechas, pero no había procesamiento, no había nada. Entonces, siempre me moví con mucho cuidado, tratando de, bueno, averiguar en algunos lugares. Fui a Abuela, fui a Conadi, fui a un montón de lugares, contar lo que yo había visto y demás, pero hasta que no llega el procesamiento por otras vías de mi tío en el 2016, creo, yo me entero por el diario, hasta ese momento había sido como la oveja negra de la familia, nada más. O sea, y yo no tenía vínculo con ellos, o tenía muy poco. De Nunca hecho, les preguntaste, nunca los confrontaste. sí, pero no, nada. No hubo respuesta. No hubo respuesta. Lili no. nos decía la otra vez, yo ratifico todo lo que hice, defiendo todo lo que hice. ¿A vos qué te dijeron cuando El los padre de confrontaste? ella. El padre de Liliana. Mi papá era un personaje muy extraño porque a veces yo pensaba que fabulaba o que hablaba de más o que tenía cierta envidia con su hermano porque mi papá era suboficial y él era oficial. Esas cosas bien de familia militar. Pero antes de que saliera una nota que a mí me hicieron en página, yo lo llamé por teléfono, hacía muchos años que no hablaba y le pregunté varias cosas. Y él empezó a negar que no tenía nada que ver y demás, pero después me empieza a tirar como información que después a mí me sirvió para otro juicio, para testificar sobre qué había pasado con ese atentado en el departamento en que vivíamos en San Fernando. Y casi que ya al cierre de la conversación me dice, yo no tengo nada que ver, pero si yo hablo, si yo caigo, caen todos. Y eso fue lo último que me dijo hasta que me enteré en medio del juicio que había muerto, que me lo dijeron el abogado. Tremendo. Y en el procesamiento de tu tío, ahí sí ya tuviste información. Sí, ¿Y de qué, a partir de eso que te enteraste, lo pudiste conectar con cosas que vos ya sabías? sí. Concretamente, ¿por qué lo procesaron? ¿Por qué avanzó la causa contra él? Es muy complejo, ¿no? Porque es un desprendimiento de lo que es Mansión Seré, de lo que es Riva, todo el circuito de la Fuerza Aérea, que tardó mucho tiempo en juzgarse porque la Fuerza Aérea fue la que sale mejor parada en el juicio a las juntas. Entonces todos esos procesos tardan mucho más tiempo, pero además por la zona, Moreno, toda esa zona es una zona muy pobre. Entonces la mayoría de los que fueron víctimas no fueron a denunciar. ¿no? Claro. Entonces, o denunciaron muy tarde, y si vos ves el juicio es muy distinto a otros juicios donde son familias, por ahí muchos de profesionales, y demás. Acá eran muchos, no sé, obreros, gente que iba no sé, a la capilla y entonces militaba con un grupo de jóvenes. Entonces, a ver, a mi tío lo procesan porque a él lo destinan a inteligencia cuando empieza la dictadura. Es como jefe de la brigada aérea de ahí, de la zona de Morón. Me confundo con Palomar porque después estuvo ahí también. Y tenía a cargo como un grupo de tareas que tenía 3 camionetas que secuestraban gente, rodeaban la zona también, supuesta seguridad. Y mi mamá una vez me había contado
que iban caminando a Luján y que paran unas camionetas y que casi se los llevan. Yo ¿cómo que se los llevan? Porque sí, porque bueno, en esa época, no sé, me dice así, pero nos salvamos porque tu tío reconoció a tu papá. Porque tenía una campera de esas verdes con naranja adentro, que son del... Si no, no la contábamos. Después, en el juicio, cuando yo leo, yo voy al juzgado de Rafecas, me contacto para ver la causa y una de las cosas que están denunciadas son esas 3 camionetas que llamaban Tres Marías, yo no sabía que se llamaban así, que eran las que se llevaban, la mayoría de los que testificaron en el juicio se los llevaban en eso. Y quien dirigía todo eso era mi tío. Vamos a compartir, Noé, porque vos recién decías, bueno, cuando quise averiguar cómo empezás, vamos a compartir la web que han puesto en funcionamiento en la Asamblea Desobediente, que es esta web que, si mal no recuerdo, es desobedecer.org, ¿no? Sí. Desobedecer.org es la dirección, y que básicamente intenta dar herramientas a familiares de represores que se hacen preguntas sobre o tienen dudas sobre la responsabilidad de sus familiares en la dictadura, cómo encontrar información, cómo buscar información. Bueno, pueden entrar ahí a desobedecer.org. Sabemos que después de la nota que hicimos con Liliana hubo muchos ingresos y algunos mensajes, así que bueno, esperamos que también esto sirva para que más personas puedan encontrar su verdad. Debe haber muchas personas que han vivido muy incómodas en una familia como la que vos estás describiendo, y que bueno, tal vez no tuvieron hasta ahora las herramientas para encontrar las respuestas que buscan. Sí, y una cosa, ¿no? Todas las historias son diferentes, ¿no? Hay gente que lo pudo hacer muchos años después porque han tenido vínculos, no voy a decir sanos, pero han tenido vínculos afectuosos con sus padres, con sus madres. Y hay otras familias en las que no. Y para mí, yo creo que eso es lo más difícil a veces, en 2 sentidos, ¿no? Porque te tenés que ir y sabés que te vas a quedar solo, porque todo el resto de la familia te va a dar la espalda, y entonces eso es muy difícil, decir me voy a quedar solo. Y por otro lado, quienes están muy cerca, es la traición, ¿no? Entonces, es muy difícil de las 2 maneras, pero yo si algo digo y se lo digo a mis hijos, y que para mí es el camino, ¿no? Porque es esa la generación que viene, son los chicos que están votando, son los que van a hacer, ojalá, algo distinto. Hay una decisión ética moral de decir, todo tiene un límite hasta acá, y yo puedo quererte, pero también puedo no perdonarte, no reconciliarme con vos y buscar justicia más allá de todo. Muchas gracias, Gracias, Noelia, por venir. venir. Gracias por tu testimonio. Gracias. Gracias.